Muy buenas. A ver, pensemos en esto como si estuviéramos construyendo una casa. La decisión más crítica, la que lo define todo, no es el color de las paredes, sino los cimientos. Pues en el mundo del software, esos cimientos son, sin duda, la base de datos. Hoy vamos a desgranar cómo elegir la correcta para que nuestro proyecto no solo aguante, sino que vuele alto en 2025 y mucho más allá. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Es el primer gran dilema al empezar casi cualquier desarrollo. Y es que acertar desde el principio puede ser, literalmente, la diferencia entre que un proyecto triunfe o se estrelle. Así que sí, es una pregunta importante. Y no, de verdad, no es ninguna exageración. Esta elección va a impactar en todo, en la velocidad de la aplicación, en cómo de grande podrá llegar a ser y, claro, en los costes. Elegir mal es como querer construir una autopista con el asfalto equivocado. Arreglarlo después es una auténtica pesadilla. Para poner un poco de orden en todo esto, hemos preparado una ruta muy clara. Primero, entenderemos por qué es tan crucial esta decisión. Luego, presentaremos a los 5 grandes competidores del mercado. Los pondremos frente a frente, daremos una guía súper directa para elegir y cerraremos con la reflexión final. Venga, vamos al lío. Volvemos a la idea de los cimientos, porque es que es la clave de todo. No se puede levantar un rascacielos sobre una base pensada para una casita de campo. Es de cajón. Elegir bien desde el principio asegura que nuestra estructura digital no solo se mantenga en pie, sino que pueda crecer todo lo que necesite, sin grietas. Y ahora sí, vamos a conocer a los protagonistas de esta historia. En este análisis, vamos a ver a 5 auténticos pesos pesados del mundo de las bases de datos. Veamos qué nos ofrece cada uno. Empezamos con un veterano, un auténtico clásico de la web, MySQL. Es el motor que mueve millones de blogs, tiendas online y todo tipo de páginas. Su superpoder es sencillo de usar y rapidísimo para leer datos, que es, al final, lo que más se hace en la mayoría de sitios web. El siguiente es PostgreSQL, que muchos ven como el hermano mayor y más listo de MySQL. Es una verdadera bestia en cuanto a potencia y funcionalidades, y se toma la integridad de los datos súper en serio gracias al cumplimiento de ACID. O sea, ¿qué significa esto? Pues que una operación o se hace entera y perfecta o es como si nunca hubiera pasado. Cero datos corruptos, ideal para sistemas donde un error simplemente no es una opción. Cambiando completamente de tercio, llega MongoDB. Este es el rey de la flexibilidad en el universo NoSQL. En lugar de tablas rígidas, la información se guarda en documentos que pueden cambiar de forma. Esto es oro puro para proyectos que necesitan moverse a toda velocidad y evolucionar constantemente, sin que la base de datos sea un cuello de botella. Bueno, y ahora le toca a SQL Server, la gran apuesta de Microsoft para las empresas. Su principal baza es que se integra a la perfección, como un guante, con todo el ecosistema Microsoft. Hablamos de .NET, de la nube, de Azure. Si un proyecto vive en ese mundo, SQL Server no es una opción. Es casi la pieza del puzzle que falta. Y para cerrar el círculo tenemos a Oracle. Ojo que aquí ya estamos hablando de jugar en otra liga. Esta es la artillería pesada para sistemas de misión crítica, de esos donde un segundo de caída cuesta millones. La banca, las telecomunicaciones, su potencia y estabilidad son legendarias, pero claro, esa fiabilidad viene con una curva de aprendizaje y un coste acordes. Muy bien, ya están presentados los 5 jugadores. Ahora viene lo bueno, vamos a ponerlos frente a frente para que las diferencias salten a la vista. Pero un momento, antes de comparar hay que entender algo fundamental, la gran batalla entre SQL y no SQL. Pensemos en las bases de datos SQL, las relacionales, como una hoja de cálculo de Excel, todo superordenado en tablas, filas y columnas. Genial para que los datos sean coherentes. Por otro lado, no SQL es más como una carpeta en el ordenador llena de documentos. Cada documento es flexible, no hay una estructura fija, y por eso son increíbles para escalar y adaptarse a los cambios. A ver, esta tabla es, la chuleta perfecta para aclararse. Fijémonos en los contrastes. MySQL y MongoDB son las más fáciles para empezar, pero son polos opuestos. MySQL es un campeón leyendo datos y MongoDB escribiéndolos. En la otra esquina, con más complejidad, están Postgres y Oracle, los titanes para sistemas donde no puede haber fallos, aunque piden más conocimientos. Y ahí en medio SQL Server, como la opción empresarial sólida y equilibrada. La clave está en saber qué punto de esta tabla necesita exactamente el proyecto. Desmenucemos MySQL. Lo bueno, es súper fácil de arrancar, ideal para webs y tiendas online, sin dramas. Lo malo, bueno, pues que cuando las cosas se ponen realmente complejas, con consultas muy enrevesadas, se le empiezan a ver las costuras y puede quedarse algo corto. Pasamos a Postgres. Esto es otro nivel. De verdad, ventajas. Es una roca.
Fiabilidad a prueba de bombas y herramientas avanzadísimas para analizar datos, como su increíble soporte para JSON. La pega, claro, es que tanta potencia no es gratis. Hay que estudiárselo bien. La curva de aprendizaje es importante. Y ahora, MongoDB. Su punto fuerte, sin duda, es la flexibilidad. Es como arcilla, se puede moldear a lo que necesite el proyecto y escala que da gusto. Pero ojo, esa misma libertad es su talón de Aquiles. Para operaciones complejas que tienen que ser perfectas, no es su fuerte. Y si no hay disciplina, el caos de datos puede ser un problema real. Vale, muchísima información, lo sé, así que vamos a simplificarlo todo. Llega el momento de la verdad, una guía súper directa para que nadie se pierda. A ver, vamos al grano. Si el proyecto es una web o un e-commerce típico, MySQL es la opción más sensata. Que se necesita integridad de datos a prueba de todo y mucha potencia para consultas complejas, entonces PostgreSQL es el camino. Que los datos van a cambiar constantemente y se necesita agilidad, la respuesta es MongoDB. Si el proyecto vive y respira en el ecosistema de Microsoft, SQL Server es la elección lógica. Y por último, si es un sistema de misión crítica donde el fallo no existe, ahí es donde Oracle reina. Y con esto llegamos a la reflexión final, que es la más importante de todas. La meta no es encontrar la mejor base de datos en abstracto, porque eso sencillamente no existe. Se trata de encontrar la que mejor encaja con las necesidades concretas de cada proyecto. Porque al final del día todo se reduce a esto. Elegir bien no es un gasto, es una inversión. Una inversión en rendimiento, en capacidad de crecimiento y sí, también en ahorrarse un montón de dolores de cabeza y dinero en el futuro. Es una de esas decisiones que marcan la diferencia. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿qué define al proyecto? ¿Es una fortaleza, que necesita robustez y seguridad por encima de todo, o es más bien un pájaro, que valora la agilidad y la capacidad de cambiar de rumbo rápidamente? La respuesta a esa pregunta no solo define la base de datos, en muchos sentidos define el futuro del proyecto.